En unos poquitos meses los despidos por inteligencia artificial se van a terminar y el AI-washing se va a acabar tarde o temprano y veremos la realidad de la industria tecnológica, ¿vale? Veremos la realidad total y absoluta de la industria tecnológica. Y es que como has estado viendo estas últimas semanas y estos últimos meses, muchas empresas tecnológicas están despidiendo a mucha gente, ¿vale? Están despidiendo a miles de trabajadores y demás. Y lo que hemos estado viendo, mucha gente, es que estos despidos como que se parapetan o ellos dicen que son porque van a invertir en IA o por, no sé, por inversiones en inteligencia artificial y se parapetan de una manera u otra en la inteligencia artificial para despedir gente. Esto se conoce como AI-washing, es una excusa barata porque han recibido muchísimas rondas de inversión, muchísima financiación y demás y ahora no pueden dar abasto con tantos empleados y tienen que despedir sí o sí, ¿vale? Esto es lo que se está viendo en las empresas grandes tecnológicas, ¿no? Pero en esto no deberíamos fijarnos y no deberíamos centrar el foco. Deberíamos realmente centrar el foco en qué está haciendo la inteligencia artificial malo para nosotros, ¿no? Lo que estamos viendo es un aumento de productividad espectacular en los equipos de desarrollo y la IA sin duda está haciendo más evidente la diferencia de productividad entre unos perfiles y otros. Hay gente que es extremadamente productiva con la IA y otros que no saben sacarle partido. ¿Dónde está la explicación aquí? O sea, o cómo se come eso, ¿no? Y es que la gente más experimentada le saca muchísimo provecho a la IA y los menos experimentados le sacan menos provecho, ¿vale? Pero esto no tiene nada que ver con los despidos. También muchas personas como que no se dedican a aprender y a formarse también en este nuevo campo. Como que parece que le dice a la gente, haz esto y lo hace, pero no es así. Tienes que entender un poco de cómo trabajar con los agentes. Tienes que entender de Spec Driven Development para poder trabajar de manera eficiente y hacer proyectos grandes. Por ejemplo, he sacado hoy un curso de Spec Driven Development, que es este de aquí, el máster en SDD, donde hacemos de hecho un proyecto muy tocho y te explico todo mi proceso para hacerlo, ¿vale? Te lo explico entero, todo el proceso para hacer este proyecto y te explico cómo organizar un proyecto con byte coding detallado, con inteligencia artificial, con programación agéntica y utilizando el Spec Driven Development de la manera más conveniente para nosotros. Esto hay mucha gente que ni se preocupa en entenderlo o en aprenderlo o en estudiarlo. Entonces, claro, si tú te dedicas a bytecodear con prompts vagos proyectos, pues obviamente la diferencia de productividad y de resultado de lo que consigue se va a notar mucho, ¿no? Entonces al final el que es ingeniero y el que es programador se preocupa realmente por hacer las cosas bien, ¿no? Claro, aquí se está viendo también muchísima diferencia de productividad entre unos programadores y otros. Y hay empresas muy conocidas como por ejemplo Uber, ¿vale? Que ya han dicho públicamente que el 90% de sus ingenieros utilizan inteligencia artificial, ¿vale? Utilizan agentes de IA, utilizan Cloud Code, Antigravity, Cursor y demás. De estos tres agentes en concreto, tengo cursos yo en la descripción del vídeo donde te puedes apuntar y aprender a utilizarlos y sacarles partido. Pero lo que dice la gente de Uber es que sí, el 90% de sus ingenieros usan IA, pero muy pocos o una minoría de esos realmente le sacan bien provecho y son realmente productivos con ellas. Entonces lo que realmente está pasando en muchísimas empresas, ¿vale? Más allá de los despidos por parapetarse en la IA y por, no sé, evitar tener mala imagen ante los inversores y demás, lo que está pasando realmente por culpa de la inteligencia artificial en muchas empresas es que está viendo como un efecto genio, ¿no? Un efecto ultra instinto, ¿no? Como un efecto ultra productivo, ¿no? Lo que yo llamo efecto genio es que mucha gente parece que es un genio programando porque realmente utiliza muy bien la IA, ¿vale? Porque casi todo el mundo la usa, ¿no? Por obligación, de una manera u otra. Entonces, claro, hay muchos desarrolladores que parecen genios porque consiguen un resultado realmente espectacular con lo que están haciendo y otros desarrolladores no consiguen tanto, ni son tan productivos, ni aportan tanto valor. Entonces, realmente se está viendo una diferenciación, unos que parecen genios y otros que parecen absolutamente patanes, ¿no? Y aquí es donde realmente está afectando, ¿no? Porque mucha gente, la que sabe utilizar bien la inteligencia artificial, pues recibe mejores sueldos, ascensos, esto y lo otro, y en estas empresas, pues oye, se va notando. Además, muchas empresas de este tipo, como Uber, se dan cuenta que realmente el valor que uno aporta con el código no tiene tanto que ver con las líneas de código, o con los commits, o el número de commits que hagas, o básicamente, o el número de ficheros que tenga tu commit o nada de eso. No. Al final no
todo lo que haces en el código aporta un valor al negocio realmente, ¿no? Entonces esto es algo que destacan muchos empresarios de este tipo y muchos jefes de proyectos de este tipo, ¿no? Que al final como que la productividad parece que se mide en número de líneas de código, el número de commits, el número de funcionalidades creadas, y no, realmente muchas veces el valor está en que lo que tú haces tenga realmente un valor para el usuario final, ¿no? Y a todo esto también se une que los gastos en inteligencia artificial en este tipo de empresas como Uber, como Microsoft y demás están disparándose muchísimo porque está habiendo un consumo masivo de tokens, como quien dice, pues los equipos de desarrollo están consumiendo tokens como si fuese como barras de pan en el Mercadona, ¿sabes? Están consumiendo un montón y realmente están haciendo un gasto extra a las empresas y eso no les gusta mucho. De hecho es una dicotomía o es una ironía, ¿vale? Que se estén despidiendo tantos programadores, por decirlo así, y por otro lado se esté consumiendo más en IA y se tenga que recortar en IA, ¿no? Tarde o temprano, si recortas por un lado tendrás que contratar por otro para cubrir ciertas carencias que pueda llegar a tener, pero bueno, la productividad con la IA es verdad que mejora y sin duda una parte también en la cual se está gastando mucho dinero dentro de estas empresas por culpa de la inteligencia artificial es en el retrabajo, lo que se conoce como retrabajo, ¿no? Porque es verdad que la IA deja mucha deuda técnica, muchos errores y cosas para corregir. Entonces, sí te ahorran mucho tiempo a la hora de crear un producto o una funcionalidad o lo que sea, pero luego tienes que invertir tiempo en volver a trabajar en ello, en volver a corregir algo, en volver a mejorarlo, ¿no? En volver a iterar. ¿Vale? Entonces ahí se gasta dinero y tiempo y ahí es también donde se ve la diferencia entre algunos desarrolladores que destacan más porque lo hacen mejor desde un principio trabajando con el Speed Driven Development. Como te digo, te recomiendo este curso de Speed Driven Development donde hacemos un proyecto bastante grande para psicólogas, es una auténtica locura y además es un proyecto que ya está en producción también para muchas psicólogas y te lo recomiendo un montón porque aprendemos a trabajar bien con inteligencia artificial, ¿no? Y entonces pues claro, se está viendo realmente la diferencia, ¿no? Los que saben trabajar bien con esto, pues oye, tienen que retrabajar menos y eso es un gran problema, ¿no? El retrabajo y el regasto de tokens. Entonces claro, el ahorro que se esperaban muchas de estas empresas al despedir tanta gente se está viendo como sustituido por el gasto que están teniendo en tokens y en herramientas de inteligencia artificial. Entonces claro, muchas empresas de estas se están quedando prácticamente igual. Por haber despedido a la gente que han despedido, pero luego tienen que gastar en inteligencia artificial, entonces bueno, se están quedando prácticamente igual. Y sobre todo hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial aún necesita mucha supervisión humana. Sin supervisión humana la IA no vale para nada, es como tener un pisapapeles en la mesa prácticamente, necesita un humano detrás trabajando. Especialmente, y es siempre, cuando hay errores, hay problemas, hay bugs, hay incidencias de cualquier tipo, tienes que tener ahí a un ingeniero detrás. Entonces, claro, de aquí a 6, 7 meses, 8 meses, veremos que los despidos por inteligencia artificial van a desaparecer completamente, porque realmente lo único que está haciendo de malo la inteligencia artificial, bueno, no es que esté haciendo nada malo, sino que está destacando la diferencia de productividad entre unos y otros, entre unos desarrolladores y otros, está demostrando, está dejando ver quién es realmente un programador bueno y más productivo que el otro, ¿vale? Y sin duda está descubriendo también a los empresarios o está dejando ver a los empresarios que la inteligencia artificial y las herramientas tienen gastos y costes operativos extra que no tenían en cuenta. Entonces, dentro de 6 meses veremos menos despidos masivos en empresas de estas que se parapetan o que realmente se parapetan en el tema de la inteligencia artificial y buscan un ahorro, ¿vale? Entonces, va a haber un momento en el cual va a tener que bajar el uso de inteligencia artificial, aumentar la contratación para encontrar un equilibrio, ¿vale? Y va a destacar también cada vez más dentro de cualquier tipo de empresa el desarrollador que sepa trabajar bien con herramientas de IA. Así que yo te invito a que aprendas programación, aprendas desarrollo web, aprendas tecnología y aprendas a trabajar con agentes de inteligencia artificial bien. Todo esto y mucho más te lo puedo enseñar yo en mis cursos, que los tienes aquí abajo en la descripción del vídeo. Así que esto ha sido todo por hoy. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo, que podría ser este, donde te explico por qué las skills para los agentes de IA son una verdadera y reverenda mierda que no sirve para nada. Métete y te explico por qué.